English for Business Video 4. Talking about numbers. Los números en inglés pueden estar formados por números de una cifra. Eso lo vemos desde el número 1 hasta el número 9. Después de eso, los números empiezan a ser de dos cifras, entonces representan décimos, como el número 10. Entre 10 y 20 tenemos números que están representados por dos cifras, pero solo están formados por una sola palabra. 11, 12, 13, 14, hasta 19. Cuando llegamos a 20, de aquí en adelante empezaremos a utilizar el décimo más la unidad para formar los siguientes números. Así es como tenemos, por ejemplo, 30 y después un guión y 6 para decir 36, el décimo más la unidad. Otro ejemplo es 99, el décimo más la unidad. Con dos cifras decimos décimo y unidad. Cuando tenemos la tercera cifra, entonces decimos que estos son los cientos. El ciento se representa con la palabra 100. Y si, ¿verdad?, el ciento es un número 1, decimos que es 100. Si es un número 2, decimos 200. Si es un número 3, 300. Si es un número 4, 400, y etc. Ahora, la cuestión es cuando empezamos a rellenar las otras dos cifras. Si, por ejemplo, en las otras dos cifras tenemos solo una unidad, esa es la que va a aparecer después de 100. Entonces tenemos el céntimo 400 y después solamente 4. 404. Si es uno, ¿verdad?, formado por dos cifras, pero estas son de entre 11 y 19, entonces esa es que vamos a encontrar después de 100. Como en este caso, el céntimo es 500 y después 17. Si en el caso de las dos cifras del décimo y la unidad, ¿verdad?, son de 20 en adelante, entonces vamos a tener, ¿verdad?, ese décimo más el guión y la unidad. En este caso el centésimo es 600, el céntimo, y el décimo 40 y la unidad 5, para tener 645. También tenemos como ejemplo 999. Y después de este número 999 empezamos con los miles. El 1000 se representa con la coma, la cual nosotros la leeremos en inglés como 1000. Antes de 1000 se menciona el número que está después de la coma, que está antes de la coma. Por ejemplo, si es 1, entonces decimos 1000. Si es 2, 2000. 3, 3000. O sea, la coma es la clave para saber dónde voy a decir 1000. Si tengo una unidad, ¿verdad?, después de 1000, entonces voy a verificar si las cifras, ¿verdad?, corresponden a qué elemento. Como en este caso es la última cifra, es una unidad, así que solo eso menciono después de 1000. 3008. Si es un décimo entre 11 y 19, solo ese después de 1000. 4012. Si es un décimo con unidad, solo ese después de 1000. 5047. Si empezamos a agregar algo en la tercera cifra, entonces ya vamos a empezar a agregar la palabra 100. Como en este caso es 1, entonces tiene que ser 100. O sea que es 6104. O, ¿verdad?, vemos este otro ejemplo con 7000, el céntimo, 800, el décimo y la unidad, para decir 7856. También podemos tener décimos antes de la coma, entonces vamos a leerlos como, ¿verdad?, ese número más 1000. Si no tengo otras cifras, entonces hasta ahí llega el número. Pero si tengo cifras después de la coma, entonces tengo que agregar esas cifras también. Por ejemplo, aquí antes de la coma tenemos 15. Entonces tenemos 15,000, después tenemos un céntimo, 600, y después tenemos el décimo con la unidad, 53. Entonces tenemos 15,653. También podemos tener décimos con unidades antes de 1000. Si eso sucede y no hay otras cifras, hasta ahí queda el número. Como en este caso, 25,000.
Pero si tenemos el décimo más unidad, pero después de la coma hay más cifras, tenemos que agregarlas también. Si hay un céntimo, tenemos que agregar ese céntimo después de la coma y su correspondiente décimo y unidad. Por ejemplo, en este caso, 44,954. Si hay un céntimo antes de la coma, entonces lo colocamos como si fuera un céntimo normal. En este caso podemos tener 100 antes de 1000, entonces decimos 100,000. También podemos tenerlo después. Si empezamos a rellenar, ¿verdad?, las cifras después, puede ser que tengamos 100,000, 100. La coma representa la separación entre las dos cifras. O, por ejemplo, 200,600, como en este otro caso. Y si las cifras entre cada uno de los cientos están rellenadas, también tenemos que mencionar esos números. Como en este caso tenemos el céntimo 700, el décimo 60, la unidad 2 antes de la coma, entonces lo leemos antes de 1000. 762,000. Y después de la coma tenemos el céntimo 800, la unidad 50, el décimo 50 y la unidad 6. Entonces decimos 762,856. Así podríamos tener este número, ¿verdad?, que sería el último de los miles. 999,999. Después de esto, el número que sigue es 1 million, que también lo podemos acompañar con décimos, 10 million, o con céntimos, 100 million. Thanks for watching.